Bien, como vieron, hoy vamos a estar hablando sobre misiones. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de misiones? Levanta la mano un poquito. ¿Han escuchado hablar un poco de misiones antes? ¿Sí? ¿No? ¿Un poquito? Bien, las misiones, o sea, la misión o las misiones, yo creo que hay varios conceptos allá afuera que uno dicen que es viajar, que es ir a lugares turísticos, ir a conocer cosas, a comer comidas, a pasar hambre a veces. Hay como mucho concepto acerca de misiones. Pero hoy vamos a estar hablando un poco de misiones, lo que es misiones, y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un personaje que me encanta, que es el personaje de Pablo. No sé si han tomado el tiempo para revisar un poco la vida de Pablo, estudiar, ¿cómo diría? De cómo abrazar ese personaje, porque la verdad es un personaje de mucha bendición, que tiene mucho para entregar, tiene mucho para poder estudiar, para poder aplicar en nuestra vida. Y cada vez que yo leo la Biblia y veo la vida de Pablo, me doy cuenta de cuánto me falta crecer, cuánto me falta aplicar cosas, cuánto me falta a alcanzar a más personas afuera, porque ese hombre es el ejemplo de un impacto, un hombre que transformó vida. Y antes de hablar de la tema, sentía de compartirles un poco de cómo llegué acá a Uruguay. Igual como dice como de principio, es iglesia maniantal, iglesia o reunión familiar, ¿no? Entonces, antes de comenzar en el tema, me gustaría que ustedes me puedan conocer un poco. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué hablo un poco raro? Todo eso a veces sale, ¿no? Bien. Hay un versículo en el libro de Hechos, y esto te digo como para introducción, para que vayan conociéndome un poco, porque la verdad no sé si vamos a llegar a repasar todo lo que el Señor me dio para preparar por ustedes, porque la verdad es mucho, pero estoy orando para que el Señor me ayude para organizar mis ideas y así podemos aprender juntos. Entonces, si pueden abrir su Biblia rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 16, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. No Uruguay, no Chile, no un lugar pequeño, sino que el mundo entero trastornado. ¿Ya? Y cuando hablamos de misiones y hablamos de personas, nosotros también tenemos esta posibilidad de poder transformar y ser estos que trastornan el mundo entero. ¿Bien? Bueno, vamos a ir ahí al siguiente slide. Mi nombre es Andrés, yo vengo de Estados Unidos. Yo vengo de parte de la organización de Jucum. No sé si algunos han escuchado sobre Jucum, es Juventud con una Misión. Yo vine acá en el 2019 por primera vez, después me regresé a casa en 2020, después vine de vuelta a Uruguay en 2021 y estoy acá en Uruguay desde ese entonces. Entonces el Señor me habló, me dio como este corazón para el Uruguay y me habló que es un lugar para invertir, donde la cosecha es mucha y los mides están prontos. O sea, están prontos para cosechar. Hay mucho. Uruguay es una tierra fértil, donde puedes echar una semilla y crece. Puedes echar una semilla de calabaza y a los meses vas a tener una planta ahí crecida. O sea, es un lugar fértil, no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Donde hay lugar para cosechar, hay lugar para poder invertir, hay para dar. Entonces, no sé si se ve acá muy bien en la foto. Acá estoy yo en mi boda. Estoy felizmente casado hace poco, ya en mayo. Hoy no, ya el mes que viene ya cumplimos 4 meses de casado. Entonces ahí está mi esposa Martina, para que la vean, hermosa, la más bella de todo Uruguay. Acá estoy yo, no sé si se ve muy bien, pero con Jucum yo trabajo en un área de deporte. Acá en Uruguay tenemos un equipo de baby fútbol. Antes de venir a Uruguay yo no sabía lo que era fútbol, yo no sabía cómo se jugaba fútbol. En Estados Unidos solo se juega fútbol americano y básquet, y fútbol jamás se va a escuchar hablar. Pero cuando llegué a Uruguay yo conocí lo que era jugar fútbol 5, fútbol 11, y aún sigo aprendiendo, y ahí es un área donde el Señor me pudo abrir una puerta
para poder invertir en la nueva generación, para poder invertir en niños, en adolescentes, en jóvenes, y poder, más allá de darles una futuro en el fútbol, también instalar en ellos principios. De que, una realidad es que quizás no todos van a ser jugadores profesionales, pero por lo menos en medio de entrenamiento pueden aprender de principios, y quizás el día de mañana, si no llegan a ser profesional, por lo menos saben lo que hacer con su vida. Saben cómo acercarse, saben cómo moverse, saben cómo lidiar con varias cosas que pasan en la vida. Entonces, gracias Señor, tenemos esa oportunidad. Acá abajo está la bandera de Texas, de allí yo vengo, en Estados Unidos, el país súper lindo. Si algún día tienen la oportunidad para ir, vayan. Si están en Midland, Texas, háblame, yo les digo que vayan a mi casa, comen un rico asado ahumado a 12 horas, es muy rico. Y acá abajo estoy yo enseñando en estudios bíblicos. Yo ya 2 años ya estuve ahí enseñando, estudiando la Biblia, masticándolo, enseñando a otros, estudiar la Biblia. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona. O sea, como misión es poder ir y erradicar la pobreza bíblica, eso. Entonces, eso es como la parte de mi misión en medio de estudiar la Bíblica. ¿Sí? No, pobreza. Pobreza, ahí va. ¿Cómo es? Ahí va, que la gente puede conocer la Biblia. Ahí va. Bien. A ver acá. Bien, se va entendiendo igual. Si no se entiende, me pueden decir. Yo sé que yo tengo un acento y a veces las palabras como que no sé si no lo pronuncio todo, o como que no sé si no abro la boca suficiente para hablar la palabra bien. Pero si no se entiende, voy a decir, ¿puedes repetir? Y yo repito sin problema. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué son las misiones? Ahí vamos a ver un versículo que es súper conocido, que es recontra masticado a veces durante la iglesia, que es Mateo 28, 17 al 20. Entonces, si podemos abrir nuestra Biblia, vamos a ir a este versículo hermoso. Bueno, les iba a contar una historia de cómo llegué a Uruguay, pero en honor del tiempo tampoco quiero tomar mucho tiempo. Pero en palabras sencillas, yo no sabía que Uruguay existía. Yo pensé que era un lugar en África. Como buen gringo no sabemos mucho de los países de afuera, solamente de Estados Unidos, porque no hay necesidad de salir. O por lo menos es lo que yo pensaba. Después, cuando llegué a Uruguay, el Señor hizo un tremendo trabajo con mi vida, y ahora entiendo y ahora sé un poco de que hay mucha gente afuera que necesita escuchar. Tal como yo escuché, como el Señor me alcanzó en medio de la depresión, en medio de donde yo estaba, el Señor mandó a personas claves para sacarme. Y ahora estoy acá. Entonces, eso como en palabras resumidas. Nada más para después, cuando ya más adelante no me conociendo, ya le puedo ir contando la historia, una historia loca de cómo escuché un comercial acerca de yerba canaria en Estados Unidos. ¿Dónde le viste? Jamás se habla de yerba, jamás se va a hablar de mate, pero justo un día yo encendí el auto y el primer audio que escucho de radio era un comercial de yerba canaria que decía, la mejor yerba de Uruguay. Y dije, ¿eres tú, Señor? Bien, dejo de hablar porque si no, nunca vamos a entrar en el tema. Bien, estamos todos ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 17 al 20. A ver, yo no, tengo que abrirlo todavía. A ver. Bien. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremendo promesa. Aparte de que comienza con el versículo diciendo, con toda potestad y autoridad me has dado, el parte final donde dice, estoy con ustedes hasta el fin. Con eso ya como podemos decir, ya, gracias Señor.
Bueno, eso es como suficiente palabra para saber que podemos ir a alcanzar el mundo, porque es el Señor que está con nosotros. Amén. Vamos a ver acá. Quería destacar 4 puntos antes de seguir. Bien. No sé si se ve porque yo sé que yo soy medio grande. Voy a dejarlo que vean. Acá tenemos 4, como yo lo puse, 4 absolutos de Jesús, que me gustaría que también podemos ir masticando un poco. El primero, que es toda autoridad y poder. El siguiente, el ir por todas las naciones. El tercero, el enseñar y predicar a todos. Y el cuarto, la promesa de que Dios va a estar con nosotros todos los días. Bien, son promesas, son palabras absolutos que nos hacen entender que en medio de la misión Dios va a estar con nosotros todo el rato. Bien, entonces hay una palabra clave que estaba en la otra página que dice ir. Ir. ¿Qué quiere decir con ir? ¿Alguien sabe? Bien, salir. Bien, hay un concepto a veces que dice primero es ir a Jerusalén. En Hechos va a decir cuando salió el Espíritu Santo, que es ir a Jerusalén, Samaria, después, o sea, Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces comienzan a decir, comienza primero local, después un poquito afuera, y después ya voy todo el mundo. Pero no creo que sea así. Yo creo que el Señor es muy clave en decir, el ir es como sin montaño, ir a todos los lugares. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden salir de Uruguay? Amén. Porque yo creo que a veces el elemento uruguayo está como que, vengo de un país chico, no se conoce muy bien, los recursos en Uruguay no son muy bien, como son fáciles temas de creencias y comienzan a decir, de aquí yo no salgo más. O por la edad. A veces he escuchado a personas que dicen, yo no tengo la edad para salir. Yo no tengo los huesos, ya no me muevo antes cuando tenía 20 años, yo ya no puedo salir más. A veces sale. Pero no es así. Y yo mi meta es que ustedes pueden, aunque sea por un poquito, soñar con salir. Aunque sea por un poquito, como poder abrir su mente en decir, quizás en un momento, en algún momento en el resto de mi vida que me queda, voy a poder conocer un lugar fuera de Uruguay. ¿Cuántos de ustedes han salido fuera de Uruguay? Casi todos. Y tenemos hermanos de afuera, de Angola. Yo les quiero decir eso. Nosotros podemos salir. ¿Ya? Entonces, tenemos 4 absolutos de Jesús, que todos nosotros somos llamados a ir. Dios nos dio autoridad para ir, nos dio autoridad para enseñar, nos dio autoridad para poder discipular y nos dio autoridad para hacer discípulos. Suena sencillo, ¿no? Pero ¿cuántos nosotros acá tenemos discípulos? ¿Cuántos nosotros hemos salido? Son preguntas, ¿no? Y tampoco es para hacerlos sentir condenados. Si no tienen discípulos, si no han salido, si no han ido a enseñar, si no han ido a predicar el Evangelio, si no han hecho ninguna de esas cosas, está bien. No es para condenarlos, no es para decir, está siendo un mal cristiano. No es eso. Sino que es también hacernos entender que hay un trabajo mucho más mayor que lo estamos viendo y que también nosotros somos llamados para ser parte. Amén. Entonces les tiro una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Amén. Suena como obvio, ¿no? Pero a veces en la iglesia hay personas que no creen en Jesús. A veces vienen para ver cómo es el tema de iglesia, a veces vienen y se sientan y quieren ver qué es lo que es la iglesia. He escuchado testimonios de musulmanes que no son cristianos, que vienen dentro de la iglesia porque escucharon que tenían música buena y que bailaban y que hacían tal cosa y tal otra cosa y se quedaron. Pero no es que son cristianos o que creen en Jesús, sino que están ahí porque les gustó, pero no son cristianos. Y está bien, de poco a poco las personas se van discipulando y después, quién sabe, el día de mañana pueden ser hasta cristianos. Entonces yo les pregunto eso, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús murió en la cruz por todos nosotros? Acabamos de tomar la Santa Cena, eso es tremendo símbolo, que creen que Jesús murió en la cruz para nuestros pecados y que lo que hizo en la cruz es suficiente. Amén. Después vamos a ver, no lo puse acá, pero después vamos a ver que
el evangelizar, el predicar se suma en algo súper sencillo. Y es dar a conocer a Dios. Un mensaje que Jesús murió en la cruz, se resucitó de entre los muertos y hay perdón de pecados. Un mensaje sencillo. Vamos a ver después que Pablo con este mensaje que hizo, trastornó todo el mundo. Una palabra sencilla, pero la palabra de Dios tiene poder. Amén. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Amén. Quiero ir un poquito más, si estoy yendo muy rápido, perdón. Pero después, y si tiene más preguntas, yo les puedo ir aclarando algunas cosas y podemos seguir masticando este tema. Pero hay mucho para hablar y el tiempo es poco. Es como nuestro trabajo acá en la tierra. Hay muchas personas para ir a hablar y evangelizar y para hacerles a conocer a Dios, pero no tenemos mucho tiempo, no tenemos muchos recursos, no tenemos varias cosas, pero el trabajo está. ¿Bien? A ver, acá. Vamos a ir al siguiente. Ahí va, ese. Bien, se me olvidó de hablar de esto. Muchos de los planes y proyectos de Dios no se llevan a cabo simplemente porque no nos movemos. No porque nos movemos. Me equivoqué. Simplemente porque no nos movemos. ¿Cuántas veces el Señor te puso en tu corazón ir y orar para alguien? ¿Cuántas veces el Señor puso en tu corazón como ese peso de ir y hablarle a alguien sobre Jesús o contarle sobre tu testimonio? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho ir? ¿Ya? ¿Cuántas veces? Y a veces nosotros nos ponemos como oído sordo a la palabra, a la voz de Dios. No es que Dios no nos habla, no es que Dios no hace cosas, sino que a veces nosotros mismos como que decimos, bueno, Señor, yo creo que más mi corazón que la voz de Dios. Pero si nosotros no nos movemos si nosotros no nos reaccionamos, después vamos a ver esa consecuencia. Vamos a ver qué tan fuerte, qué tan fuerte es este impacto a no obedecer la voz de Dios. Y qué puede causar en la vida de los demás. No solamente la vida de los demás, sino que también en nuestra vida. ¿Qué es lo que causa el no ir? ¿Qué es lo que causa el no salir a evangelizar? Yo a veces me pregunto, ¿será que el día de mañana vamos a tener misioneros? Como siéndole sincero, yo no sé si viendo cómo el avance, viendo cómo las iglesias marchan adelante, no se habla mucho del tema de evangelizar, no se habla mucho del tema de salir. Entonces, si no hay un corazón en la iglesia de salir, de hablar de un testimonio sencillo de que Jesús murió en la cruz, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que todos nosotros estamos acá porque alguien nos habló de Jesús. Bien. Entonces, si alguien nos habló de Jesús es porque alguien decidió ir, alguien decidió salir de su lugar y ir hacia vos, hacia tu lugar, de decirte, mira que Jesús te ama, que Jesús murió en la cruz por ti, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Un mensaje sencillo, pero si no nazca de nosotros ahí, nadie lo va a hacer. Y la gente de afuera se va a seguir perdiendo, se va a seguir poniendo peor en peor. Y la historia continua, es como un ciclo que no tiene fin. Bueno, eso lo vamos a decir más adelante. Entonces, si no nos movemos, no vamos a ver. Abren su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 20, versículo 18. Mateo 20, 28. Ahí va. ¿Estamos? Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión, un gran parte de la misión es servir. ¿Cuánto a usted le gusta servir? Amén. Amén. A veces nos gusta seguir más nuestro corazón que la voluntad de Dios. Es verdad. ¿Cuánto a usted le gusta limpiar los baños de la iglesia? Ahí ya se puso un poquito más difícil, ¿no? ¿Cuánto de ustedes les gusta hacer el servicio de la comida, de la merienda después del break?
Es rico, es más sencillo, ¿no? Pero después se va a poner más difícil. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ir a lo extremo porque me gusta ir como a ser extremista? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ir al máximo, a darlo todo hasta la muerte? Es para pensar, ¿no? Es como para decir sí. Porque es vida o muerte, ¿no? Pero a eso nos llamó el Señor. No para decir que vamos a ir a morir en la misión, sino que el Señor nos llamó a dar todo, a servir. A estar dispuestos a salir un poco de nuestra comodidad e ir a dar un mano a los de situación de calle. A hacer un pancito bien rico con jamón y queso y ir a alguien afuera de situación de calle y decirle, mira, aquí hay un pan, Dios te ama. Es súper sencillo, o sea, quizás lo hablo y suena sencillo, pero realmente es sencillo. No hay como una oración mágica que, Señor, que este pan cuando lo comen sienten una presencia divina que venga sobre ellos y se conviertan. No, es el acto sencillo de servir que el Señor se glorifica. Bien, vamos a decir un poquito más. Imagino que después vamos a ir más adelante, quizás en otra prédica, podemos ir hablando más de lo que es el servicio, de tener un corazón de servicio, o un corazón de siervo. Bien, vamos a decir otro versículo, vamos a Lucas 4:18. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Está hablando muy rápido? Bien. Ahora estoy en Marcos. Lucas 4:18. ¿Estamos todos? Amén. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. La misión o las misiones también en parte es ir y liberar. Quizás ustedes no saben, pero hay gente oprimida afuera. No solamente como espiritualmente, sino que hay gente que realmente están cautivos. A veces no nos damos cuenta, como por ejemplo la rutina. La rutina es tan sutil a veces. Solo doy un ejemplo, la rutina es tan sutil que a veces no nos damos cuenta de cuán oprimidos estamos o qué tan oprimidos de la vida estamos cuando vivimos una rutina que levantamos a las 8 de la mañana, salimos a trabajar a las 5, llegamos a casa, comemos, dormimos, me levanto de vuelta a las 8, voy a trabajar, llego a la casa, como, y un ciclo, una rutina. Eso lamentablemente no es vida. Es una vida para algunos. Pero yo vengo a decirles hoy que Dios les llamó a hacer mucho más. Dios no quiere que ustedes... Está bien trabajar, no estoy diciendo que trabajar es malo. Pero estoy diciendo que la vida es mucho más de un trabajo de 8 a 9. Que la vida es mucho más de estar en un lugar quieto. Hay toda una nación afuera. Hay todo un trabajo afuera que está por hacer. Y aunque quizás no lo han experimentado, pero el día de mañana cuando ustedes están sirviendo afuera, se pueden dar cuenta de cuánto vida eso da. Cuánto vida da el ir a hacer un pan para alguien más o dar una prenda para alguien más. Hace algo adentro acá en el corazón. Y quizás si no lo han experimentado, quizás el día de mañana lo van a experimentar. Pero a veces cuando salimos a servir, nosotros salimos más como bendecidos de lo que estamos sirviendo. Porque hace algo acá adentro. El Espíritu comienza a cobrar vida. Pero si ustedes no sienten esa vida ahora, tranquilos, que ya lo van a sentir. Amén. Vamos a otro. Este versículo me encanta. Marcos capítulo 15, versículo 16. O 18, perdón. No, Marcos, versículo 18 Marcos 16, versículo 15 al 18. Amén. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora se pone bueno. El que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán las manos serpientes y verán cosas mortíficas. Él no les hará daño, no dará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanos. Amén. Qué tremenda palabra. Las misiones también es esto: ir a sanar, a liberar, a anunciar la buena nueva a todos aquellos que están cautivos. El mundo es muy chico, yo les digo eso, el mundo es más chico que pensamos. Es muy chico. Y quizás el día de mañana se van a dar cuenta de cuán conectados estamos con el hermano a nuestro brazo. O sea, el mundo es muy, muy chico. Bien, yo me emociono y comienzo a pensar en otros temas. Bien, entonces estamos llamados a ir a evangelizar, a ir a sanar, a liberar, a servir, ir a consolar, a movilizar, a predicar, ir a cocinar, ir a hacer justicia, ir a establecer el reino de Dios. Tantas cosas el Señor nos llama para hacer. Y yo les dejo una pregunta: ¿a qué le llamó Dios a hacer? ¿O a qué Dios está llamando a ir a hacer? Piensen un poquito. Bien, no, está bien, pero como una pregunta, piensa. O órenlo también. ¿A qué Dios les llamó a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes hacen? ¿O qué es lo que Dios quiere que ustedes pueden hacer? No. Eso, ¿qué es lo que Dios quiere que hagan? ¿Cuál es su tarea en la tierra? Algunos Dios les llamó a ir, unos Dios les llamó a cocinar, unos Dios les llamó a limpiar los baños, unos Dios les llamó a ir a evangelizar. Todos estamos llamados, pero ¿quién va a ir? A ver acá. Vamos a ir al siguiente slide. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran dilema en esto? ¿Por qué no vemos los señales a veces? ¿Por qué no vemos a los enfermos sanos o los demonios salir? Y yo creo que la respuesta nuestra se puede encontrar en el versículo mismo de Mateo 28. Regresamos un poco a Mateo capítulo 28, versículo 17. Bueno, no tienen que ir. Vamos a ver en el versículo 17 donde dice: y vinieron y adoraron a Jesús, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. La duda es algo muy fuerte. Es muy contagioso también. Cuando uno comienza a dudar en medio de la congregación, es como que todos comienzan a dudar. Comienza a salir un espíritu como que, ¿será? ¿Será que Dios nos está diciendo salir? ¿Será que es para ir a orar para esta persona? ¿Será? No sé. La duda es muy, pero muy fuerte. Es un veneno que mata muy lentamente. Que a veces no nos damos cuenta que la duda está allí. Yo tengo un versículo así. Bien. La duda. Unos ejemplos de la duda es cuando decimos, cuando nos enfrentamos a salir, nos sale la excusa, que vaya el otro mejor. O si Dios te está llamando a ir a evangelizar, la primera excusa es que, yo no sé hablar muy bien. Yo no conozco muy bien de la Biblia. O yo no hablo muy bien. Yo por lo menos decía eso cuando me tocaba evangelizar en Uruguay. Yo decía, pero muy apenas hablo el español y no entiendo cómo voy a ir a hablar a un uruguayo que viene así de su postura, que no es fácilmente engañado. ¿Cómo voy a hablarles del evangelio? Es difícil. Pero yo les quiero contar una historia real, para que se puedan conectar un poco de qué tan fuerte es la duda. Y yo lo tuve que aprender de una manera muy, pero muy difícil. ¿Se escucha mejor ahí? No sé si muevo mucho el micrófono. Bien. Les quiero contar una historia. Les quiero abrir mi corazón para que ustedes no se sienten solos en esto. Que la duda es algo muy fuerte. Les voy a contar porque tengo confianza con ustedes y sé que quizás va a ser de bendición para ustedes también.
pasó que cuando yo llegué acá en 2019, estaba haciendo mi escuela de discipulado en Jucum. Es una escuela donde el enfoque es discipular a la gente, o a la multitud, a los jóvenes, a salir a misiones. Y obviamente, como bien de misiones, también hay una parte de evangelizar. Y para mí era un miedo. Aparte del lenguaje, aparte de no saber hablar muy bien el español, de no saber las palabras como comunes, sencillas en español y poder transmitir, era salir y tocar a puertas, ir a hacer muchas cosas, eso me daba miedo. Y esto es la tarea. La tarea que yo tenía era orar y pedirle a Dios una dirección. Sencillo. ¿Ya? Oré y le dije, Señor, muéstrame, ¿dónde tengo que ir? Y el Señor me mostró una casa amarilla con 2 chimeneas. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Les voy a contar una historia. ¿Estoy contando una historia? Dios me dijo, vaya y habla en esta casa amarilla. Bien. Comenzamos a caminar con el equipo. Y cuando estábamos caminando, adivinan qué es lo que vi. Vi la casa amarilla de 2 chimeneas. Y yo dije, wow, ¿eres tú, Señor? Como que eso, como instancias cuando uno comienza a decir, el Señor realmente me habló. Yo no estoy soñando, yo realmente vi esto. Es como que, wow, eres tú, Señor. Y tal. Pero ahora pasa algo. Yo ahora no tengo tanto miedo, pero antes tenía un miedo tremendo de los perros. Cuando tenía 8 años, un perro me mordió. Me agarró el brazo, casi me arrancó. Me agarró los 2 brazos. Este brazo es el que más se dañó. Tengo todavía la cicatriz acá. Cuando tenía 8 años me agarró. Un perro gigante. Capaz de matarme. Por la gracia del Señor no morí, pero salí bien herido. Con el brazo así colgando. Eso me trajo miedo. Cada vez que miraba un perro era como, ¿será que me muerde de vuelta? Aunque era grande, aunque soy grande de postura, o sea, de altura, me daba miedo. ¿Y qué pasa? Cuando comencé a acercarme a la casa María de 2 chimeneas para ir a hablarle a esta persona que quién sabe quién era, de Dios, de decir Dios te ama por lo menos, sale a mi encuentro 2 perros gigantes, 2 dogos argentinos, así una bestia gigante, blanco. Esos son animales. Y me salieron al encuentro. Y ahí vienen qué hice. Corrí. Y dije, ¿sabe qué? Dije, Señor, no es para ir. ¿Sabe qué? Esto es una señal. Tú sabes que me da miedo los perros, entonces esto es una señal. Yo no voy a ir. Mejor me quedo acá lo seguro con el equipo. No me voy a regalar. No voy a ir. Y me fui. Aunque sabía que el Señor me habló, aunque sabía que el Señor me mostró la casa María, me fui. Pasó, yo no le dije a nadie. Lo bueno es que no le conté a nadie, ¿no? Así no tenía como el compromiso de tener que ir. Yo lo guardé y dije, bueno, Señor, por lo menos está en mi conciencia. Pero la historia no se termina ahí. Pasaron 2 semanas y estábamos en intercesión. Y estábamos orando por la paloma de Rocha. Y sale en la noticia, estaba revisando la noticia ese día y sale en la noticia, anciana encontrada muerta hace 2 semanas en casa. Anciana muerta en casa, 2 semanas. Y cuando se di vuelta a la página para ver cómo era la casa, adivina cómo era la casa. La casa María de 2 chimeneas. Yo no estoy diciendo quizás, mi conciencia comenzó a decir, no, pero pude haber salvado a la señora, no sé, tantas cosas comenzaron a pasar por mi mente, el miedo, ¿por qué no fui? Hubiese dado mi vida hasta la muerte para estos perritos que estaban allá. Tantas cosas comenzaron a pasar por mi mente. Pero después fue ahí cuando escuché la voz del Señor. Y me decía, aunque dudabas, yo estoy contigo. Me dio tanto alivio eso porque yo me estaba comiendo a mí mismo, yo me comencé a condenar. Me comencé a decir, Señor, ¿qué será? ¿Qué hubiese salido de esa señora? Quizás era el último momento que tenía para escuchar el mensaje de Dios. No lo sé. Quizás Dios quería usarme para que ella se pudiera dar su vida. No lo sé. Pero por la duda,
por la incredulidad, no se alcanzó, murió. Por eso les cuento esta historia, porque es algo real. La duda es algo pesado, que a veces no tomamos en cuenta cuando no se nos damos cuenta cuando le damos sordo oído a Dios, qué tan fuerte puede ser. Tú nunca sabes a quién la vas a ir a hablar. Si Dios te dice, va y dile a esta persona, Dios te ama, quizás es el mensaje clave para su vida, para que se convierte. Quién sabe si va a ser la última vez. Puede ser muy extremista, puede ser, pero es una realidad. Amén. Vamos a ir rápido porque ya no me quiero pasar mucho del tiempo. Hay un versículo que me encanta, pero es muy largo. Se lo doy para que después lo puedan leer. Es Mateo 25, capítulo 36 al 46. Mateo, capítulo 25, versículo de 36 al 46. Y va a hablar como sencillo cuando va a decir Jesús, va a preguntar a Jesús, cuando ustedes fueron y me dieron ropa en el cárcel, cuando me dieron comida cuando fui forastero, cuando ustedes me dieron abrigo cuando estaba desnudo. Y los discípulos van a decir, pero Señor, ¿cuánto decimos esto? Y Jesús te va a decir, pero ¿cuánto tú le hiciste a uno de mis pequeños, a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros, lo hiciste a mí? Es lo que dice como en palabras sencillas. Es una tarea que tenemos para ir. ¿Cuántas personas afuera necesitan? Nosotros acá conocemos por la mano de Jesús, pero ¿cuánto más los de afuera que no conocen? Que no tienen ni idea de que hay una segunda oportunidad en la vida. Bien. Cuando no nos movemos al ir, hay personas, naciones, pueblos, oprimidos, etcétera, que no se salvan. Lo repito para que si lo quieren anotar. Cuando no nos movemos al ir, hay personas, naciones, pueblos oprimidos, etcétera, que no se salvan. Y les quiero dar ese peso. No es para condenar, no es para que se sienten culpables, sino que cuando no nos movemos, hay tanta gente que no saben que necesitan. Necesitan que nos movemos, necesitan que nosotros seamos personas comprometidas en sencillamente decir Dios te ama. Nos tenemos que mover. Amén. A ver, ya para ir como terminando, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía para masticar, pero les quería hablar un poco de Pablo en Macedonia. Entonces, abrimos nuestra Biblia de vuelta en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Bien. No les quiero como bombardear con mucha información, porque en realidad es mucha información, es mucho para masticar. ¿Cómo les diría? Es mucho y es un peso. Pero tampoco les quiero no les quiero hacer reaccionar o hacer cosas que no quieren hacer, sino que pueden tomar un momento para pensar, para dejar que la palabra de Dios cobre vida. Bien, estamos en Hechos capítulo 16. Ahí va. Hechos 16. Vamos a leer del 1 al 10. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias que eran confirmadas en la fe aumentaron en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitaña, pero el Espíritu
no se le permitió. Y pasando junto a misa, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándolo y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. Amén. Tremendo. Hay mucho, sé que hemos visto muchos pasajes, pero este pasaje aún tiene más para seguir masticando, para ir viendo. Como por ejemplo, pasamos al siguiente slide. Acá tenemos como en el mapa el tercer viaje de Pablo. Solo para que se pueda ir viendo un poco como del contexto de lo que estaba pasando. Tenemos Pablo pasando por Toras, allá arriba en Asia, no sé si lo alcanzan a ver. Allí fue como el punto donde Dios comenzó donde Dios comenzó a gestionar a Pablo a ir a Macedonia. Y me gusta mucho este versículo porque ¿qué pasa con nosotros a veces cuando tenemos este sentir de ir? O cuando, por ejemplo, Dios te comienza a decir, tienes que ir a tal lugar y se comienza a levantar obstáculos. Se comienza a enfermar tu hermano, comienza a enfermar tu madre, ahora tienes que quedarte, tienes que cuidar de tus hijos. Comienza como a levantar obstáculos uno tras el otro. Excusas, ahí va, comienzan a salir excusas. Pero me gusta mucho la reacción de Pablo ante todas las excusas. Porque no vemos a Pablo de decir, no es de Dios, no voy a ir a Macedonia. No vemos a Pablo de decir, estoy muy cansado, no voy a ir a Macedonia. No vemos a un Pablo de decir, yo no puedo ir a Macedonia, yo no sé hablar como los macedonios. Pablo era judío, no habla macedónico. No vemos excusas aquí, ¿no? Vemos a un Pablo que decide ir. Ya nos va la hora. Con eso vamos a ir terminando igual. Vemos a un Pablo que decide ir. Un Pablo que ve ante el sueño, que tuvo la convicción que era el Espíritu Santo, decidió ir. Y después, si siguen leyendo capítulo 16 y 17, vemos qué tan tremendo fue este impacto que Pablo tuvo en Macedonia. Porque decidió ir. Decidió salir de su lugar, salir de su estructura y ir. El mensaje que les quiero dejar hoy en esta noche, en palabras sencillas, es que no ponen el oído sordo a la palabra de Dios cuando Él nos dice ir. Porque realmente hay como un poder, hay un impacto que Dios comienza a hacer cuando nosotros vamos. Cuando nosotros vamos a lugares y decidimos a ir, Dios se comienza a hacer una obra tremenda. No solamente porque vemos acá más señores, sino que Dios lo puede hacer en cada una de sus vidas. Si ustedes realmente tienen un corazón dispuesto a ir, como por ejemplo, si vemos con Rosario, es solamente venir a ser embajador acá en Uruguay, tremenda puerta para la comunidad africana, para el lugar de Angola. Imagínate si no hubiese venido alguien antes, ¿qué hubiese sido? Nada, no hubiese ningún apoyo, no hubiese ninguna persona como referente. Así como Dios hizo con nuestro hermano, Dios también quiere hacer con ustedes. No solamente como sean embajadores de Uruguay, sino que ustedes pueden decidir ir y ser de bendición. No esperan para que los demás lo hagan, sino que nosotros mismos, nazca de nosotros mismos ir. Hay una palabra que me gusta masticar mucho y dice, no hay movimiento corporal como a nivel de iglesia si no hay obediencia individual. Yo le repito, no hay movimiento corporal como a nivel de iglesia si no hay obediencia individual. Si nosotros mismos no estamos dispuestos a obedecer, no podemos esperar que nuestro hermano vaya por nosotros o que Jesús mismo haga lo que tenemos que hacer nosotros. Sino que tenemos que ir. Y las naciones son súper divertidas, súper rica en vida. Las naciones es un lugar que Señor, vamos a ver, yo no le quiero quitar mucho más tiempo, pero vamos a ver en la vida que Dios repite muchas veces, miles de veces, que la herencia nuestra son las naciones. La cultura, las comidas. ¿Cuánto a usted le gusta comer? ¿Cuánto a usted le gusta comer bizcochos? A tomar leche caliente, a tomar mate, a salir.
cosa rica de cultura. A estas cosas Dios tiene para nosotros cuando decimos ahí. Amén. ¿Se entendió el mensaje? Bien. Yo les quise como a resumir, porque en sí se puede hablar de mucho más. Pero tampoco les quiero acomodar tanto, o sea, sé que es un domingo tarde, de noche, entonces quizás no se van a recordar de este mensaje el día de mañana. O el siguiente domingo no se van a recordar. Pero que se pueden quedar con esto. No dudan cuando el Señor les dice ir. Amén. ¿Me parece si oramos para terminar? Amén. Señor, te queremos dar gracias, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, oro, Señor, para que nos das vida, Señor. Que nos des fuerza, Señor. Que nos des la capacidad, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Danos fuerza, Señor. Somos un pueblo cansado, Señor. Un pueblo, Señor, que vive con rutinas, Señor. Un pueblo que trabaja, Señor. Un pueblo que tiene responsabilidades, Señor. Pero a pesar de eso, Señor, oro para que nos das la fuerza, Señor, para ir un poco más allá. Un poco más allá, Señor, en ir. Un poco más allá, Señor, en salir, Señor, de nuestra comodidad, Señor. Señor, oro para que nos das un entendimiento. Señor, abra nuestro corazón, Señor. Señor, abra nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, a entender lo que vos tenés para nosotros, Señor. Y oro también, Señor, por la iglesia, Señor, lo que vos quieres hacer, Señor. Con lo que quieres hacer con el evangelismo, Señor, con lo que quieres hacer, Señor, con misiones, Señor, con lo que tú quieres hacer con los jóvenes, Señor. Oro, Señor, para que sea tu corazón, Señor, moviendo, Señor. Reavivando sueños, Señor, que han dado por tierra, Señor. Reavivando sueños, Señor, que por el fracaso, Señor, dieron por tierra, Señor. Oro, Señor, para que hoy, en esta noche, Señor, puedas reavivar, Señor, a la vida a cada uno de mis hermanos acá, Señor. Señor, renueva su fuerza, Señor. Oro para que sea una semana llena de tu Espíritu, Señor. Que lo puedas sorprender, Señor, en solamente escuchar tu voz, Señor. En saber que vos estás con ellos, Señor. Hay un tremendo mover, Señor. Y oro, Señor, para que los bendices, Señor. Para que el Señor les pueda guiar, Señor. Y para que les pueda enseñar el buen camino, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos esta palabra en tus manos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.